Welcome to this very quick episode of Whiteboard Ministry. Palm Sunday is happening this weekend, and so I figured I'd take a few minutes to talk about this Christian holiday. If you want to read this event for yourself, you can go to Matthew chapter 21, but I'll paraphrase it here. Basically, 1 week before Jesus is killed and resurrected, him and his disciples are walking into the city of Jerusalem. Now at this point, Jesus has sort of made a name for himself. Word has spread that he was doing miracles all over the place and was probably the promised savior that the Jews had been waiting for. And that's the first thing that makes Palm Sunday stand out as important, is the entry celebration that Jesus was given. A large crowd grows around him and his disciples as they're walking in, and people begin to lay their cloaks on the road for him, while others lay down branches that they had cut off from nearby palm trees. Some people say that the crowd fanned Jesus with the trees as well, and that's totally possible. The point is that this was an entrance for a king. The crowd was shouting praises like, "Blessed is he who comes in the name of the Lord," and "Hosanna in the highest heaven." It was a big deal. The only thing that was off was that Jesus didn't really come prepared for the party. He was being treated like a king, and typically in an entrance like this one, a king would be riding on a brilliant tall white horse or something else that would signify royalty. Now Jesus, however, was riding on a common donkey. Basically, the expectation was that this guy was royalty. He's famous and his vehicle should reflect it. This would be like expecting Kanye West to show up to the Grammys in a limo, but instead he's driving a Prius. It was weird for Jesus to be riding a plain donkey when he was supposed to be an extraordinary king. Thankfully, Jesus knew exactly what he was doing, and this is what makes the donkey the second most important part of this event, because it was actually involved in a prophecy that was being fulfilled. If we go back to the Old Testament, about 500 years before Jesus was living, we can find a prophet named Zechariah. Now, Zechariah wouldn't have known anything about who Jesus was. He was about 5 centuries too early for that, but he did make this prophecy about the nation of Israel, saying, "Your king comes to you, righteous and victorious, lowly and riding on a donkey." Now I know it's crazy to think, but by choosing to ride on a donkey, Jesus was fulfilling an otherwise ridiculous prophecy that was made 500 years before he was born. Now there's a whole lot more going on here than palm trees and donkeys. This entire event is testimony to the kind of Lord that Jesus came to be. The crowd expected him to be some great warrior or king who would be majestic and flaunt his power, but instead Jesus came to serve the people who worshipped him. He was and is a humble king who didn't have a problem getting his hands dirty for the sake of his followers. Mantos y palmas esparciendo van el pueblo alegre de Jerusalén. Allá a lo lejos se empieza a mirar en un pollino al Hijo de Dios, mientras 1000 voces resuenan por doquier: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Con un aliento de gran exclamación prorrumpen con voz triunfal: Hosana, Hosana al Rey, Hosana, Hosana al Rey. Como en la entrada de Jerusalén, todos cantamos a Jesús el Rey, al Cristo vivo que nos llama hoy para seguirle con amor y fe. Mientras 1000 voces resuenan por doquier: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Con un aliento de gran exclamación prorrumpen con voz triunfal: Hosana, Hosana al Rey, Hosana, Hosana al Rey.
secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo hundido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey.
le alabaré, le alabaré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. I see a generation rising up to take the place with selfless faith, with selfless faith. I see a near revival is staring as we pray and see. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Fill my heart and make it clean. Open up my eyes to the things of sin. Show me how to love me. Muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reino, Dios. Contigo quiero estar por la eternidad. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Hosana, Hosana in the highest. Hosana in the highest. And what a joyful celebration is to be together, celebrating this Palm Sunday, the start of the Holy Week. Qué bendición estar unidos, alabando al Señor en este Domingo de Ramos, donde iniciamos la jornada de Semana Santa juntos. We celebrate the great work of Jesus Christ at the cross, His holy sacrifice, and His love for all of us. Celebramos la gran obra de Jesucristo, su hermoso y gran sacrificio, y el amor que ha tenido para nosotros. If you want to listen to today's sermon in English, please just follow the link that appears in the description of this video. Si usted quiere escuchar este sermón solamente en el inglés, por favor vaya al enlace que aparece en la descripción de este video.
El título de este sermón es Déjalo entrar. Tenemos a bien cada año celebrar durante el Domingo de Ramos o Domingo de Palmas la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Aquel acontecimiento que aparece en los 4 evangelios relatando al Señor Jesucristo con una actitud, con una determinación en su vida para complementar la obra por la cual Él había venido a este mundo. El Señor Jesucristo teniendo una pasión, compasión, amor, misericordia, gracia por los demás. Está decidido a volver a la ciudad de Jerusalén por sus últimos días previo a su sacrificio. Así que el Señor Jesucristo, por eso conmemoramos estos días, este día de Palmas o este Domingo de Ramos, el hermoso y gran acontecimiento de nuestro Señor Jesucristo teniendo una actitud de ofrenda, de amor, de sacrificio por cada uno de nosotros. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios por esa actitud y determinación que hubo en Cristo de estar dispuesto aún a morir por el más grande pecador. Gracias a Jesucristo por su gran misericordia. Así que reconozcamos lo que trae a la vida del creyente la entrada de Jesucristo, no a la ciudad de Jerusalén como en aquella ocasión solamente, sino lo que significa la entrada de Jesucristo a nuestra vida o a nuestro corazón. Algo que acontece en aquella ocasión, de acuerdo al relato de los evangelios y aún en la profecía de Zacarías, aproximadamente unos 500 años antes de que sucediera la entrada de Jesucristo a Jerusalén, nos relatan cómo el que Cristo estuviera presente y accediera a aquel lugar era motivo de gozo, de alegría y de esperanza para la gente que había creído en el Mesías. Para usted y para mí simboliza también la llegada de Jesucristo a nuestra vida, la invitación que hemos hecho a Dios poniendo nuestra confianza y nuestra fe en Él. Un momento de paz, de alegría, de gozo también en nuestras vidas. Zacarías capítulo 9 relata acerca de esa esperanza y ese mover de Dios en la espera de que el Rey, el Mesías, llegara a su pueblo como algo prometido, como algo esperado, profetizado, que habría de suceder. Y de una manera tan humilde, tan clara, como lo había anunciado la profecía de Zacarías antes que sucediera en el tiempo de Jesús. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, es la expresión del profeta Zacarías. Dice aquella historia, según el relato de los evangelios, que una vez que Jesucristo envía a aquellos discípulos, 2 discípulos, a preparar un asno, un pollino, nunca antes montado, una especie animal muy humilde, considerada en su tiempo, ellos van, preparan y hacen como les dijo el maestro. Y entra Jesucristo finalmente a la ciudad de Jerusalén, y lo que expresa los evangelios es los gritos, la emoción, la reacción del pueblo ante la entrada de Jesús. Para este entonces, después de algunos años de ministerio de Jesús, después de su predicación, después de demostraciones contundentes de milagros, de maravillas que él había hecho con el pueblo, esto había provocado una gran euforia en la gente. Por tanto, había una gran esperanza en que Jesús verdaderamente cumpliera con la expectativa que la comunidad tenía. Un rey, una persona que gobernara con autoridad e engrandeciera al pueblo de Jerusalén. Y esto era un motivo de gran gozo, esperanza, alegría en la gente. Un pueblo que por años había sido golpeado, un pueblo que había sido
esclavizado en ocasiones anteriores. Un pueblo que estaba subyugado ante el gobierno de otra nación, de un imperio. Ellos tenían una gran esperanza en ese Mesías. Años, generaciones esperando cuándo Dios habría de salvar a su pueblo. Era un momento de gozo. Las calles o el camino se llenó de la gente tiraba, dice la escritura, sus mantos, y si no, tomaban ramas de entre el camino y las tendían para que Jesucristo entrara a la ciudad de una manera muy vistosa, muy llamativa, pero muy peculiar, muy diferente a otras ocasiones cuando entraba alguien de la realeza, una persona importante en la comunidad, una persona de renombre en el imperio. Este era un acontecimiento único. El Señor nos ha mostrado, como dice el Salmo 16, el camino de la vida. Por lo tanto, hay gran alegría en la presencia de Dios y hay dicha eterna junto a Él. Dios ha llegado a nuestras vidas. Dios ha llegado a tu corazón como llegó a Jerusalén en aquella ocasión, provocando un regocijo, una alegría inmensa, una expectativa de vida, de esperanza que a lo mejor usted no tenía puesta por nuestras capacidades, por nuestro nivel socioeconómico, por nuestra familia, por nuestra posición en la comunidad, en nuestro trabajo, en fin. Una esperanza que ni siquiera a veces la familia nos inspira o nos hace tener esa confianza. Esta seguridad de haber puesto nuestra fe en Jesucristo cuando más necesitábamos. Si usted relatara, si usted se acordara en esos primeros momentos en los cuales usted invitó a Dios a venir a su vida, o que usted se acercó a la presencia de Dios, si usted retoma esos primeros días, esas primeras experiencias, este primer encuentro que usted puede describir con Dios, y haciendo una similitud como esta entrada de Jesucristo a Jerusalén, que trae gozo, que trae esperanza, que trae credibilidad, que trae convicción, como sucedió en aquella ocasión. De igual manera podemos describir nuestra vida. Es un ejemplo de una gloriosa entrada triunfal de Cristo a nuestro corazón. ¿Qué experiencias podemos relatar que afirman que Cristo está en nosotros desde aquel momento, desde aquellos primeros días, desde aquellos primeros pasos que dimos como creyentes, como personas de fe? Podemos describir de igual manera alegría, gozo, paz, tranquilidad, quietud, seguridad y otras palabras que pudiéramos describir que han sido el resultado de una gran y triunfal entrada de Cristo a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Cristo ha venido no solamente a partir la historia en el antes y después de Cristo, en nuestra historia universal. Cristo también ha venido a ser ese parteaguas en nuestra historia individual, en tu historia con Cristo, en tu experiencia con el Mesías que entró triunfante a Jerusalén hace más de 2000 años. Cristo ha venido a traer alegría, ha venido a traer un gozo incomparable. Por eso al inicio de esta Semana Santa, donde ciertamente recontaremos días tristes, nostálgicos por el sacrificio de Jesús, también trae en nuestra mente momentos de dicha, de alegría, de satisfacción por la obra preciosa de Jesucristo en tu vida. Por lo tanto, celebremos el gran acontecimiento de que Cristo entró a nuestra vida, como lo hizo en aquella ocasión, entrando a Jerusalén. Otra experiencia que sucede en nuestras vidas, cuando Cristo está en nosotros,
viene este sentido de humildad o autohumillación y compasión en nosotros, como lo experimentó Jesucristo. El relato de Zacarías en el mismo capítulo 9, en esta profecía de la entrada de Jesucristo o el Mesías 500 años más adelante, es que describía a un hombre justo, a un hombre salvador, a un Mesías humilde, y que habría de entrar sentado en un asno. Esta representación del Rey de Reyes, el Mesías escogido, entrando en una manera pobre, humilde, en un asno sin oro, sin monedas, sin servidumbre, sin caravanas, sin ningunos otros accesorios que fueran vistosos como una persona descrita como rey en cualquier otra nación en el tiempo de Jesús. Él entra humilde. Él entra con su atuendo normal, lo que él traía puesto. Él entra con un asno y ni siquiera propio, prestado. Y en el tiempo de Jesucristo era normal esperar la entrada de una especie de animal mucho más llamativa, tal vez un caballo blanco, algo deslumbrante, además de una caravana de siervos, metales, joyas, en fin, diferentes accesorios acompañando la entrada de un rey que visitaba algún lugar. Jesucristo entra sencillo, humilde, manso, montado en un asno prestado. La comparativa de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén en esta forma, comparado con la entrada que revela el mismo final de la Biblia, cuando Jesucristo vuelva a este mundo en el relato del Apocalipsis, simbólicamente con un caballo blanco, con esplendor, revestido, coronado, que todo ojo le habrá de ver. Esta descripción gloriosa de una siguiente venida del Rey nos hace pensar que bien merecidamente el Señor cumplió su ministerio, humilde, sencillo, compasivo, amoroso de nosotros. Y nosotros que a lo mejor éramos injustos, pecadores, inmerecedores del favor de Dios, Dios se movió en humildad y compasión por nosotros y nos salvó. Por eso declara a Zacarías, él habría de venir justo, pero también en una actitud salvadora. Esa era la esperanza de la gente, alguien que les salvara. Equivocadamente, esta misma gente había puesto su confianza en un rey, pero que políticamente, económicamente, como nación, esperaban a alguien que los liberara de esa opresión o ese imperio que tenía Roma en su tiempo sobre los judíos. Y lamentablemente se torna, como van avanzando el relato de los evangelios y después, posterior a los evangelios, aún existiendo una esperanza de esa gloria nacional, de ese vislumbrar de Israel, el pueblo de Dios, entre las naciones política, militarmente hablando. No sucedió así. Por lo tanto, la esperanza de mucha gente, y por eso cuando Jesucristo es crucificado, aparentemente es un fracaso para la gente, los connacionales de Jesucristo, el que Él no haya tenido un trono secular, un gobierno mundial o un imperio establecido, no lo constituía, por lo tanto, como el Mesías que ellos esperaron al final. Sin embargo, la Biblia nos muestra a un rey totalmente distinto, a un rey que venía a tocar, a impactar la vida de las personas, no en esa manera política, no en esa forma que se esperaba en la esperanza del pueblo para verse como una nación poderosa, imperante, que dominara a otros.
Jesucristo viene en una actitud de siervo, como él bien dice. Alguien que amaría y sanaría, alguien que se movería con pasión y restauraría. Pero esta forma espiritual de sanar, esta armonía que venía a impactar la vida espiritual de las personas, era la mayor necesidad que esta gente, que este pueblo tenía. Dice el Evangelio de Lucas, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Jesucristo llora y describe cómo esa urgencia del pueblo era otra, pero que lamentablemente no había visto el pueblo, la realidad espiritual que ellos necesitaban restaurar. La urgencia que había espiritualmente en el pueblo para volverse genuinamente a Dios. Volver sus corazones, volver su fe a Dios y no estar confiando en algo meramente material, lo cual era la esperanza de muchos. Jesucristo es un rey compasivo, es un rey que se mueve a misericordia por su gente, y eso no era ordinario. Jesucristo es un rey que estaba dispuesto a perder inclusive su vida por causa de que su gente estuviera bien y alcanzaran la salvación de su alma. Jesucristo entra a Jerusalén en humildad, con sencillez, compadecido, amoroso de las multitudes. Cuando Jesucristo entró a nuestro corazón, Él llena de sencillez, de amor, de compasión, de misericordia en nuestras vidas. Tanto así que no solamente nosotros recibimos el favor de Dios, sino que inclusive nosotros empezamos a ver por los demás. Inclusive sacrificamos de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestros recursos, a veces hasta de nuestra familia, para que otros estén bien, para que nuestro prójimo, nuestro vecino, sea impactado por el toque de Dios en sus vidas. A veces ofrendamos nuestro tiempo, nuestro recurso, lo que tenemos, para que otros también reciban de la compasión de Dios en sus vidas. Y esto habla de que verdaderamente está el fruto de Dios en nosotros, que verdaderamente el Señor ha entrado a nuestras vidas y ha hecho un cambio, una transformación en nuestra mente y en nuestro corazón. Jesucristo entró a la ciudad y cuando Jesucristo anduvo entre su pueblo, Él enseñó, Él hizo obras milagrosas, Él habló con autoridad y transformó a la gente. El Señor nos ha transformado a nosotros y ahora esa sencillez, ese corazón, esa compasión, ese amor que también se manifestó en la vida del Señor, se manifiesta ahora en nuestras vidas también. Finalmente, Zacarías capítulo 9, versículo 11, nos habla que a través del pacto de Dios con su pueblo, a través de la sangre, que habría de ser la sangre del Mesías, habría de ser salva o salvos aquel pueblo creyente, que Él habría de sacar a los presos del pozo o la cisterna, como dice otra versión. Jesucristo venía y entraba a Jerusalén, no para que hubiera gritos y alegría o reconocimiento de que Él genuinamente era el Rey enviado de Dios y la esperanza para el pueblo, sino para la misma bendición de aquel que ponía su fe y confianza y esperanza en el Mesías y creía que la salvación de Dios venía a sus vidas, como aquellos relatos de múltiples personas impactadas por los milagros, la enseñanza de Jesús o diferentes eventos de Jesucristo, como el mismo Jesús dice a veces, aquí ha llegado la salvación, ahora la salvación ha llegado a esta casa. Vete, tu fe te ha salvado.
Jesús impactando la vida de las personas a tal grado que la salvación se hace presente. Es la misericordia y la bondad de Dios manifestada a través de la sangre o el sacrificio de Jesucristo. Lucas 19, después de que habla Jesucristo lamentándose de la respuesta del pueblo, porque Jesús se dio cuenta y sabía claramente que también había una falsa esperanza en la gente. Esa esperanza secular, material, de que las cosas podrían estar mejor gracias a un Mesías, pero no la esperanza de un cambio espiritual, de un cambio interno, de una convicción en la mente y en el corazón de la gente para abrazar la fe y nuevamente volverse a Dios. Por eso dice al final del pasaje de Lucas capítulo 19, versículo 42 al 44, diciendo al final que la gente no había reconocido el tiempo en el que Dios había venido a salvar. Esa fue la sentencia o el reconocimiento de Jesucristo sobre aquella gente. No habían reconocido que era el tiempo de Dios para salvación. Creían estar en un tiempo de restauración nacional o de una exaltación o de un crecer o de un vislumbrar de Israel en medio del imperio y del siglo en el cual estaban viviendo, pero no en ese reconocimiento de la salvación y la presencia de Dios allí mismo, como el Dios manifestado, el Rey manifestado ante ellos, a través de Jesús. Por eso, la bondad de Dios se hizo presente, aun a pesar de que no existió la mejor respuesta de la gente hacia Él. Ahora bien, para nosotros, la bondad de Dios se manifiesta en tu vida, así como Jesús entró a Jerusalén, desde el momento en que Jesús entró a tu vida. Pero esa bondad de Dios, y te invito a reflexionar en ello este día, esa bondad de Dios ahí va a estar. Es un acto de compasión y de generosidad de Dios hacia ti. La misericordia de Dios y la gracia de Él puesta sobre ti, porque te ama y hay un propósito especial de Dios para ti y tu familia. Siempre, pues Él anhela lo mejor para nosotros. Sin embargo, eso es lo que Dios hace por nosotros. Pero nosotros reconocemos y respondemos a esa acción de Dios, a ese acercamiento de Dios hacia nosotros. Como aquel pueblo, reconoceremos que Dios ha venido a salvarnos, a cambiarnos, a transformarnos, a guiar nuestra vida. Reconocemos el tiempo de Dios que estamos viviendo. O a lo mejor como la gente en aquel entonces. A lo mejor Dios no llena ni expectativa. A lo mejor Dios no llena esa urgencia personal, de grupo, de comunidad, de pueblo que tenemos. No es lo que esperaba. Tal vez equivocadamente, muchos de nosotros, como el pueblo de Jerusalén en aquella ocasión, no hemos recibido con gratitud lo que Dios o la bondad de Dios sobre nosotros, porque esperamos algo muy personal, muy material, a lo mejor, como en aquel entonces, muy egoísta o vanaglorioso, que a lo mejor no encaja toda esa bondad y misericordia de Dios con la línea de pensamiento, con mi estilo de vida, con mis actitudes, con mis planes muy personales. Dios, como decimos en múltiples ocasiones, siendo un caballero, se acerca y como lo simboliza el Apocalipsis, está ahí a la puerta tocando, esperando que simplemente usted abra y permita que Él entre a su vida. Dios sigue tocando la puerta de nuestro corazón cada día, con experiencias distintas, con vivencias que usted tiene en su día, con cuestiones muy personales o familiares que le hacen a usted reflexionar qué tan importante es
la presencia de Dios en su vida hoy. Pero gracias a Dios, que Él no solamente entró una ocasión a Jerusalén y de ahí nunca más ha tenido ese acercamiento a nosotros. Constantemente Dios nos mueve y nos invita a tener un encuentro con Él, un acercamiento con Él, que podamos abrir nuestra mente y corazón y decirle: entra Jesús, como entraste a Jerusalén, glorioso, con esta perspectiva de ser el Rey, el Mesías, el Salvador de mi vida. Así continúa en mi vida. Ven a mi corazón, toca mi espíritu, mi mente, mi alma. Que el Señor nos ayude a reconocerle en estos días tan especiales para nosotros. Que a cada momento que retomemos las historias y los últimos momentos de Jesucristo, sintamos la bondad de Dios en plenitud y analizar claramente todo lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer para entrar a nuestra vida y hacer un cambio, un toque especial, que Dios viniera a nuestras vidas a impactar de la manera en que lo ha hecho hasta hoy. Oremos y que la bendición de Dios nos acompañe en estos días. Gócese y llénese de felicidad de saber lo que Cristo ha hecho por usted con tanto amor. Bendito Dios. Declaramos, Padre, que tú ya eres una realidad en nuestras vidas. Que tú viniste, Señor, a este mundo, y así como impactaste en aquella entrada a Jerusalén, Señor, a las multitudes, sigue impactando nuestra vida. Sigue, Señor, entrando a nuestro corazón. Que tu presencia sea plena y que llene, Señor, nuestras vidas. Que llene, Señor, nuestro corazón. Ayúdanos a asimilar, Dios, lo que significas en nosotros. Aun cuando nuestras perspectivas, Señor, nuestra expectativa de vida, a veces, Señor, es muy diferente a nuestra esperanza, Dios, o a nuestro creer de lo que tú tienes para nosotros, o del plan de vida, Señor, el propósito que debiéramos, Señor, de vivir. Enséñanos a caminar contigo y permítenos tener esos encuentros constantes contigo, como llegaste a ese pueblo, glorioso, impactante, llenando, Señor, la vida de muchos. Señor, así, ven a mi vida, ven, Señor, a mi casa, ven a mi familia, Dios. Señor, una vez más, llénanos de tu bondad, tu misericordia, tu compasión, en estos días de Semana Santa, para honra y gloria de Dios. En tus manos encomendamos, Señor, estos siguientes días, que sigas impactando nuestras vidas, como lo hiciste al entrar, Señor, a Jerusalén. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Celebremos con gozo la Semana Santa, para honra y gloria de Dios. Amén.